Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy tendremos una clase grabada como continuación de la asignatura de áreas protegidas, de turismo en áreas protegidas, y avanzaremos en la última parte del segundo tema o la segunda temática, unidad 2 de toda esta asignatura. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado viniendo conversando, dialogando, leyendo también, y hoy más bien será una clase práctica, en el sentido de que todas esas teorías que hemos puesto en común anteriormente con el tema de la capacidad de carga turística, los haremos hoy efectivos, es decir, en una práctica. Ya hemos también problematizado esta cuestión a nivel de acción, ¿no? Cuánto una sola persona o profesional del turismo puede llevar a cabo una capacidad de carga turística. Entonces, en ese sentido, hoy nosotros tendremos como todos esos lineamientos condensados en la práctica, que como habíamos dicho es indispensable para alguien que va a ir a la práctica o al campo profesional turístico, tener las mínimas líneas, nociones, bases para la conceptualización, pero también la complejización, la teorización, y vamos a tener un montón de otras, digamos, otros em, temas complementarios como un video que también vamos a ver más adelante. Ok, en este sentido vamos a continuar. En la clase anterior hicimos grupos en donde cada uno de ustedes podían averiguar sobre la capacidad de carga real o al menos aquella que estaba teorizada en los manuales de uso de cada una de las áreas protegidas. Ustedes escogieron varias áreas protegidas, la de Galápagos, la de Cajas, etcétera, etcétera. Y en algunas ocasiones ustedes tenían la posibilidad de contrastar esta información que estaba como en el plan de manejo con la realidad. Entonces, no sé, eso lo haremos en una plenaria, la siguiente clase que tengamos de manera sincrónica. Y en este caso, este material quedará grabado y también disponible para ponerlo a colación en la próxima clase. Entonces, con este preámbulo, vamos a continuar con la presentación. Bueno, ahora lo que vamos a ver es justamente la presentación que habíamos visto anteriormente sobre la capacidad de carga. En este sentido es importante, como les mencionaba, la cuestión de teorizar, complejizar a nivel teórico, pero ahora lo haremos a nivel práctico. Entonces, en este sentido, tenemos esta presentación de aquí, que bueno, más adelante la vamos a ver, como habrán visto, se abrieron dos pestañas, esta parte de Excel, porque como les mencionaba, hoy haremos la práctica, ¿no? Y llevaremos a ejecución eso que estábamos ya practicando. Bueno, es importante y es relevante, digamos, comenzar con eh, en general vamos a hacer una recapitulación teórica, ¿no? Y decíamos que en términos generales existe una de las, en 1992, Miguel Cifuentes, un costarricense, hizo y planteó una teoría para cuestionar, ¿no? Ya imagínense ustedes, en 1992 pone a complejizar la capacidad de carga, es decir, cuánto y cómo debemos tratar un espacio de área protegida. Entonces, básicamente nosotros nos hemos fundamentado en esta teoría de Cifuentes.
importante tener esto en cuenta, ¿sí? Entonces, básicamente, la capacidad de carga turística, sobre todo la física, es el número de visitantes que puede recibir o soportar un determinado espacio en función de sus características físicas, principalmente dimensiones y accesibilidad. Vamos a tener un caso práctico que ya lo habríamos mencionado en las clases anteriores. Sin embargo, ahora lo que me interesa es como ir a los puntos claves para que retomemos la parte práctica. Como les decíamos, la primera vez es puesta en práctica a nivel del Parque Nacional Galápagos en Ecuador. Sin embargo, como ustedes saben, Costa Rica es uno de los pioneros a nivel de turismo consciente, ecológico y demás en la restauración ambiental en general. Entonces ellos luego toman esta temática, un poco se abanderan de esta temática para mejorarla. Y habíamos visto, como una vez más, la parte teórica, la capacidad de carga en fórmula, ¿no? Teniendo estos datos importantes, que los volveremos a ver después. Lo importante de la capacidad de carga física no solamente es de eso, como les había dicho, es únicamente el número de veces que se puede visitar o que puede aguantar físicamente un espacio. Eso no quiere decir que sea lo adecuado, lo ideal, porque hay otro tipo de capacidades, como veíamos de ecológica, que era tan importante porque hay otros lineamientos ambientales que podrían complejizar ese número. Veíamos incluso que hay una capacidad psicosocial, ¿no? Veíamos que no es únicamente o la capacidad de carga efectiva, no es únicamente la capacidad de carga física. Sí, como poníamos el ejemplo, o sea, yo tengo una casa de 3 pisos y en esta casa de 3 pisos probablemente se necesita 1 metro cuadrado por persona y aquí me caben probablemente 300 personas. Sin embargo, esa sería la capacidad física. ¿Cuántas personas pueden entrar por metro cuadrado en mi casa? Sin embargo, decíamos que es la capacidad de carga psicosocial. Estas personas se sentirán cómodas con otras tantas 300 personas en un mismo espacio. El ruido, la contaminación, los ingresos, el número de servicios higiénicos. Eso hace que si sea efectivo o no sea efectivo, sea real o no sea real, esta capacidad de carga, que no importa cuántos números digamos, en números nos salga la capacidad física, si no estamos teniendo en cuenta el resto de factores. Bueno, entonces teniendo en cuenta este preámbulo que ya lo habíamos visto anteriormente, volvemos a mencionar la metodología de Cifuentes. Él hace un análisis de políticas sobre turismo y manejo de áreas protegidas a nivel nacional, regional y también a nivel, ya más a nivel internacional. Y también tiene esta cuestión de interesarse por más bien hacer un análisis, una evaluación más profunda, ¿no? Que tiene que ver con las categorías de manejo. Hacíamos en la primera parte de esta unidad una clasificación incluso a nivel internacional, un sitio Ramsar, un sitio de patrimonio de interés mundial, etcétera, etcétera. Y que es importantísimo conocer estas normas que regulan estos sitios de áreas protegidas. En esa misma razón, porque, digamos, un parque nacional tiene zonas de amortiguamiento, tiene zonas núcleo que en realidad no puede tener actividad humana, etcétera, etcétera. Entonces, estas zonificaciones, según las categorías de manejo, es imprescindible, ¿no? No podemos dejar de lado todos estos aspectos que ponen en contexto nuestra área protegida que va a ser puesta a cálculo, ¿no? Entonces, el análisis de la situación de los sitios del uso público dentro del área evaluada y de su zonificación, como hablábamos, la definición, fortalecimiento o cambio de políticas y decisiones respecto a la categoría de manejo. Veíamos algunos casos como el de Antisana o algunos otros que recién se incrementaron. Tenemos toda una presentación acerca de las áreas protegidas y su categorización. Puedan volverla a revisar. Y como les decía, esto obviamente influye drásticamente, sobre todo en el objetivo. ¿En qué se va a centrar? ¿En investigación, en laboratorio? Uno de los objetivos es ser un área de recreación, pero más bien los otros pueden ser un área protegida realmente enfocada en la preservación ambiental de especies de flora y fauna, y esto más bien sería un laboratorio, ¿no? Un laboratorio
más que un espacio privilegiado para la recreación y el turismo. Entonces, todo eso deberemos tener en cuenta como contexto para nuestra área protegida a ser calculada. Y como decíamos, la identificación de factores, características que influyen en cada sitio de uso público y la determinación de la carga para cada uno de los sitios. Es decir, si bien es cierto, hay una capacidad de carga física total, hay una dentro de esta capacidad de carga se tiene que calcular por singular, es decir, individualmente, la capacidad de carga de los senderos, del estacionamiento, del mirador, etcétera, etcétera. No podemos pensar que todos los sitios van a ser calculados por el mismo total, ¿no? Sino más bien de manera individual. Ok, en este sentido, decíamos que para calcular, vamos a pasar esta parte de aquí que ya vimos y como vemos la capacidad de carga física, que es como la macro, es los 300 personas de la casa que les ponía de ejemplo y luego en la capacidad de carga se hará mucho menor y la capacidad de carga mucho menor, mucho más acotado, mucho más efectivo, mucho más prudente para el lugar y para los visitantes. Ok, esto vimos la clase anterior, hicimos también esta lectura, ¿no? Ahora, les he puesto, luego haremos una breve mirada para encontrar en cada uno de los sitios que a mí me interesa que ustedes puedan visualizar. Em, Hemos visto aquí en la unidad 2, ¿no? Después de pasar turismo de áreas protegidas, este es el tema 2.2, 2.3. Bueno, el 2.3 pertenece aquí, perdón. Entonces, aquí vamos a encontrar este PDF que lo estamos revisando ahora y que vamos a hacer los casos prácticos. Aquí encontrarán una plantilla de Excel en donde ustedes podrán observar o ir poniendo los datos para que se simplifique el trabajo de cálculo. Ya está hecha y planteada la fórmula ahí, tanto del número de visitas, sí, el número de visitas como la fórmula total de capacidad de carga turística. Y este video complementario de aquí que se me hace importantísimo que se lo visualice, ¿sí? Es complementario, es anexo, sí, pero como les decía, es importante complejizar. Más allá de llegar a tener el cálculo. Esta es una charla grabada de unos colegas colombianos en donde ellos se dedicaron por largo tiempo a investigaciones, estas fórmulas que se hicieron en 1992 y claro, hay muchas cosas que han cambiado. Entonces,